Hay días donde las cosas no salen como nosotros queremos. Hay días donde el negocio no sale como yo quiero. Hay días donde mi familia no responde como yo quiero. Hay días, amado hermano, donde se arruina el carro. Hay días donde se arruina la nevera, se arruina la estufa. Hay días difíciles donde se enferma el hijo, se enferma la esposa. Pero los buenos soldados no se rinden, se levantan en el nombre de Jesús. Los buenos soldados no se tiran al piso a llorar, se levantan en el nombre de Cristo. Que Dios nunca deja sus ungidos. Dios nunca, amado hermano, te aseguro que nunca te ha dejado solo, ni lo hará. Él estará contigo hasta el último día de tu vida. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4, dice la palabra del Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero predicarle en esta noche bajo el tema un buen soldado de Jesucristo. Diga conmigo: un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién es un soldado? ¿Por qué Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo debe de aprender a ser como un soldado? Y no cualquier soldado. Añade un adjetivo calificativo y dice un buen soldado, que es diferente a ser un soldado común. Y Pablo le dice un buen soldado, ¿de quién? De Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién es un soldado? Hablando de un soldado común, un soldado es alguien que pertenece a las Fuerzas Armadas y debe de estar dispuesto y capacitado para defender a su país y sus intereses. Esto implica tener que luchar diariamente contra el crimen, contra los asaltantes, contra toda cosa mala que amenaza al país. El soldado tiene que ser, mi amigo, leal, disciplinado. El soldado tiene que ser honesto, dispuesto a acatar órdenes. El soldado debe de estar dispuesto a ir donde lo envíen, no donde él quiere estar. Entonces, un soldado de Cristo debería de ser igual o mejor que un soldado. Debe de estar dispuesto a pelear contra las acechanzas del diablo. Y dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Usted puede leer ahí en la palabra del Señor. Y necesitamos la armadura de Dios. El militar, cuando es asignado, se le da un uniforme y se le asigna un rifle y una pistola, un arma para que pueda defenderse, y más que defenderse, atacar si es necesario. El Hijo de Dios, cuando Dios subió al cielo, dejó al Espíritu Santo y lo envió, pero nos dejó su palabra, que es el arma que nosotros tenemos para atacar las acechanzas del diablo. Por eso el cristiano, el hombre que desconoce la Biblia, que desconoce la palabra, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, lo único que le queda es huir. Pero nuestro hermano leía en la palabra que una de las maneras de hacer que el diablo huya es resistiendo. Dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. La única manera de sacarle carrera al diablo es resistiendo. Y no cualquiera puede resistir al diablo. Es necesario que tenga la armadura de Dios. Es necesario que sea un buen soldado de Jesucristo. Ahí me disculpa, estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a hacer un esfuerzo. Yo sé que usted está entendiendo, yo sé que usted está escuchando la voz de Dios. Y entonces decíamos que Pablo le dice a Timoteo: un buen soldado de Jesucristo es necesario que seas, pero le dice dos características que debe de tener como buen soldado de Jesucristo. Y número uno, si usted lee el versículo 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Una de las características que un buen soldado de Jesucristo debe de tener es que está dispuesto a sufrir penalidades. Y cuando estudiaba la palabra penalidades, porque puede sonar como a una sanción, ¿verdad? Una penalidad. Pero Pablo no está hablando de sanciones, está hablando de sufrimientos, porque si usted sigue leyendo el versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice, en el cual sufro, dijo Pablo, penalidades de tal grado hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo está hablando de penalidades, hablando de sufrimientos. Y el buen soldado de Jesucristo debe de estar dispuesto muchas veces no solo a caminar por alfombras rojas. El buen soldado de Jesucristo muchas veces debe de estar dispuesto a sufrir penalidades, a pasar tempestades. El buen soldado es asignado a misiones especiales, donde muchas veces no va a tener comida para su vientre, donde muchas veces va a padecer frío, va a padecer ataques del enemigo. Como hijo de Dios, Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Cristo venció nuestro enemigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces confiemos, amado hermano, que Jesucristo lo venció. Entonces nuestro enemigo ya está vencido, pero aún así nos acobardamos, aún así nos atemorizamos. Pero el buen soldado toma el arma y no tiene temor. Por eso Dios le dijo a Josué cuando Moisés muere: ya no llores más a Moisés, tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. No es una tarea fácil, porque Josué ya había ido a espiar la tierra, y Josué es conocedor de que allá los racimos de uvas son gigantes. La tierra ciertamente fluye leche y miel, pero hay un detalle: hay gigantes, hay enemigos muy grandes, difíciles de vencer, pero no imposibles con la ayuda de Dios. Por eso Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. El Señor te dice hoy: esfuérzate y sé valiente, porque en la batalla de la vida es necesario ser valiente, es necesario ser un guerrero de Dios. Los buenos soldados no salen huyendo, los buenos soldados no salen corriendo, los buenos soldados resisten y el diablo tiene que huir. Yo creo que en esta noche aquí hay buenos soldados de Jesucristo, hombres que se levantan en fe, como decía el hermano del testimonio, y pelean la buena batalla de la fe, y luchan por su familia, luchan por su casa. Dijimos que la tarea del soldado es atacar a todo aquello que amenaza la sociedad, un país. El soldado de Jesucristo igual. Nosotros tenemos una tarea, hermano. Usted no está de adorno en la iglesia, usted no está de lujo en la iglesia, usted tiene una responsabilidad, y es estar batallando y luchando contra las acechanzas del diablo. Usted no lo ve, pero desde que usted se levanta hay demonios atacando su casa, hay demonios atacando su familia. Pero el Señor a usted lo ha levantado y le ha dado la fortaleza para que usted pueda vencer en el nombre de Cristo. Pero es congregándonos, es orando, es leyendo la palabra de Dios, es queriendo avanzar, es queriendo mejorar cada día. Entonces sufren penalidades. Necesitamos, amado hermano, saber que en el camino del Señor no todo va a ser bonito. Hay días difíciles, hay días malos, dice la Biblia. Hay días donde las cosas no salen como nosotros queremos. Hay días donde el negocio no sale como yo quiero. Hay días donde mi familia no responde como yo quiero. Hay días, amado hermano, donde se arruina el carro. Hay días donde se arruina la nevera, se arruina la estufa. Hay días difíciles donde se enferma el hijo, se enferma la esposa. Pero los buenos soldados no se rinden, se levantan en el nombre de Jesús. Los buenos soldados no se tiran al piso a llorar,
se levantan en el nombre de Cristo y saben que hay una pelea constante. Pero dice la palabra que nosotros somos más que vencedores en el Señor. Somos más que vencedores, pero es necesario aprender a ser sufridos. Por eso Pablo dijo: yo he aprendido a estar en la abundancia, pero también he estado en la escasez. He tenido buenos abrigos, pero también he sentido frío. He dormido en buenas mansiones, pero también he dormido en champas, a orillas de una quebrada. Porque en la vida el soldado tiene que estar dispuesto a pasar difíciles etapas en el camino. Canaán estaba para Israel. Hay un Canaán para nosotros también. Pero el desierto está de por medio. Y el desierto no se puede saltar. El proceso no se puede saltar. La única manera de llegar a Canaán es atravesar el desierto, sí o sí. Por eso yo siempre digo: al cielo no llegan los que empiezan, al cielo llegan los que terminan. Al cielo llegan los que terminan. Usted no puede saltarse el proceso. El proceso hay que pasarlo sí o sí, pero solo lo hacen los buenos soldados. Y el ejemplo clave que nosotros tenemos es Jesús. Jesús fue un ejemplo para nosotros, dice Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Lo azotaron, lo golpearon, ensangrentado estuvo Jesús allí, sufrió penalidades. Pero lo que Jesús sabía es que esas penalidades, ese sufrimiento valdría la pena, porque ese sufrimiento lo encaminó a pagar el precio por usted y por mí. Y es la razón por la que hoy nosotros estamos aquí. Y dice que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir, pero apareció Jesús como un superhéroe. Pero yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero fue un soldado que se esforzó, no se rindió, aunque la cruz estaba pesada, aunque la cruz era difícil de cargar. Jesús se rindió. ¿Qué te cuesta avanzar un paso más, amado hermano? Hombre que estás a punto de tirar la toalla porque has creído. Alguien te ofreció un evangelio fácil. Alguien te ofreció un evangelio donde todo iba a cambiar. Hay cosas que van a cambiar, pero van a haber cosas que se van a poner más difíciles. Más bien es necesario que seas valiente. Es necesario que aprendas a sufrir penalidades como buen soldado. ¿Usted quiere ser un soldado común o un buen soldado? Hay una diferencia. Un soldado común o un buen soldado. Yo quiero ser un buen soldado. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, una voz del cielo y dijo la voz: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, tocó el cielo, porque Jesús no era cualquier soldado, era un buen soldado. Y dijo el Padre: este es mi Hijo amado. Qué bueno que Dios te diga: este es. ¿Sabe qué estaba diciendo el Padre? Me llena de orgullo. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo saca buenas notas en el colegio? ¿Cómo se siente usted como padre cuando su hijo pasó el grado? ¿Cómo se siente usted cuando el vecino le dice: óigame, su hijo es increíble, es lindo, el modo de él es lindo? Usted se llena de orgullo, ¿sí o no? El corazón de Dios se llena de orgullo cuando usted hace las cosas bien, cuando yo hago las cosas bien como hombre. Amén, hermano. Entonces seamos un buen soldado, porque un día vamos a dar cuenta de lo que usted ha hecho, cómo ha caminado en el camino del Señor. Y el Señor le va a reclamar: ¿qué hizo el fusil que yo le di? ¿Por qué el enemigo que atacó y te dejó todo moribundo, el arma te la di para que la usaras? La palabra te la dejé para que la usaras. Pero muchos tienen la Biblia ahí empolvada. Muchos tienen la palabra de Dios y compran una Thompson, compran una Biblia muy cara, pero el precio no importa si no la lees. Amén, hermano. Si no haces uso de ella. Y contarle una hermana, ¿verdad?, que invitó a comer al pastor. Y el pastor, cuando terminó de comer, no, usted ha escuchado seguramente esto, es una anécdota muy sencilla, pero que tiene moraleja. Dice que el pastor, cuando terminó de comer, puso la cuchara en medio de la Biblia y cerró la Biblia. Cuando el pastor se fue, la hermana quedó buscando la cuchara y no la encontró. Y dice que a los 6 meses le preguntó al pastor y le dice: pastor,
Yo tengo una duda, cuando usted fue a comer a mi casa, se me perdió la cuchara con la que le di de comer. Y el pastor le decía, hermana, ahí en la Biblia suya, ahí la metí, búsquela y la vaya, ahí estaba la cuchara. 6 meses después, no había abierto la Biblia. ¿De qué te sirve tener algo si no lo usas? El Señor te ha dado la palabra del Señor para que la escudriñes. Dice la palabra, escudriñad las Escrituras. El buen soldado hace uso del arma. Quizá usted ve a los militares ahí no disparando a lo loco, pero antes de andar ese fusil ellos han practicado y deberían de ser francos tiradores. Si no lo son, pues es problema de ellos, pero ya fueron capacitados. Dios te capacita, Dios te llama y te capacita. Los problemas de la vida van a venir, pero porque Dios ya te enseñó cómo sobrevivir. Y tú no sobrevives, ¿por qué? O Dios no enseñó, tú no aprendiste. Dios siempre enseña. Dice que Él no va a permitir una prueba que a nosotros nos hunda o algo de lo que nosotros no tengamos capacidad. Todo lo que viene a nuestra vida, hermano, es porque somos fuertes en el nombre de Jesús. Pero haga uso de las herramientas que usted tiene como buen soldado. Aprender a sufrir penalidades. No todo va a estar bien. De repente tu esposa va a amanecer amargada y tú dices, ¿qué comió esta vieja? ¿Comió hielo o qué? Tienes que estar preparado para esos cambios. De repente tu hijo, después de portarse también, va a parecer ahí un poco rebelde. Como buen soldado tienes que estar listo y preparado, porque no todo el tiempo va a ser aquel niño que tú lo regañabas y se quedaba así. Van a haber cambios en su vida. De repente va a empezar a peinarse más raro y tú dices, ¿qué le está pasando a mi niño? Tienes que estar preparado como un buen soldado de Jesucristo. En la vida van a haber batallas, en la vida espiritual van a haber achaques del enemigo y no te vas a poder levantar muchas veces, pero tienes que resistir, ser fuerte, ser valiente, que Dios nunca deja a sus ungidos. Dios nunca, amado hermano, te aseguro que nunca te ha dejado solo, ni lo hará. Él estará contigo hasta el último día de tu vida. Pero toma, haz uso de las cosas que tiene. Gente que tiene cosas guardadas y nunca, hay gente que se murió y nunca le dio uso a las cosas guardadas. Use lo que usted tiene, disfrute lo que tiene. La palabra del Señor es un regalo que Dios nos ha dado, es la espada con la que nosotros podemos vencer. Pero ¿cómo la usa? Si usted no sabe, usted debe aprender a ser un francotirador. Un francotirador. ¿Y sabe cómo se logra? Practicando, usando el arma, cargándola, volviéndole a meter los tiros, volviéndole a meter el cargador, volviendo a apuntar. El que no sabe, él solo se mata. Yo he visto noticias de gente que se ha matado sola porque ponen el cañón para un río y se disparan por querer disparar al enemigo. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. Dios le dijo a Israel, mi pueblo perece por falta de coco, por falta de conocimiento. Amado hermano, aprende a usar el arma. Usa la palabra, como decía mi hermano, levántate, nada cuesta una madrugada, estás cargando el arma. Levántate una madrugada, aparta un día para ir a la iglesia y hacer ese ayuno si puedes. Llena ese chifle y cuando vengan los ataques tú vas a ver con la facilidad que sobrepasas. Hasta te vas a sorprender. Yo no sé cómo pude sobrevivir. Fue difícil, pero ahora estoy aquí. Pero cuando no sabes, hermano, cuando no estás preparado, a la primera te pones a llorar. Hermano, el buen soldado de Jesucristo no debe ir a la guerra esperando que le regalen confites allá. David, cuando se enfrentó a Goliat, David sabía que Goliat no tenía churros ni bombones para él. Lo que Goliat tenía era una semejante espada y lo quería deshacer. Pero David entendía que él era un guerrero y Saúl le dijo, no vayas así, yo te presto mi vestidura. David le dijo, no, yo no puedo pelear con armas ajenas, yo peleo con mis propias armas. Nunca peleé con las armas ajenas. He escuchado a gente cargando a otros de oraciones. Hermano, ore por mí, ayúdeme. Y no es que no podamos orar, podemos hacerlo. Pero antes de pedir auxilio, yo debo de hacer lo que está bajo mi responsabilidad. David le dijo a Saúl, yo no quiero pelear con tu corazón.
coraza, yo no quiero pelear con ese chaleco, yo voy a pelear con lo mío. Pero es una onda, no importa, es una onda, pero con lo mío yo sé pelear. Yo conozco mis armas, conozco con lo que yo me puedo defender. Amado hermano, usted no se puede defender con vestiduras ajenas. Usted no se puede proteger con oraciones ajenas. ¿Cómo sabe usted si el hermano es cierto que oró por usted? Porque nosotros somos bandidos, hermano, seamos sinceros. Hermano, no es por mí. Desde hoy está en mis oraciones, siervo. A veces ni los acordamos, hermano. El verdadero soldado, antes de pedir auxilio, él pelea su guerra primero. Y se lo hirieron, entonces sí, él pide auxilio. Pero hay unos soldados que están hasta gorditos, hermano, bien bonitos, y andan pidiendo auxilio. Tienen sus armas llenas, sus chifles, pero andan pidiendo ayuda. Tú pues sufres penalidades. Timoteo era un pastor joven y Pablo lo había formado en un hijo espiritual. Si usted lee la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1, usted se da cuenta cómo Pablo le habla como un hijo a Timoteo y le dice: pero debe aprender a sufrir penalidades. Yo he sufrido, le dice Pablo. Y en el versículo 8, 9 dice que él ha estado aún en la prisión por causa del evangelio. Esas son penalidades, porque a Pablo no lo recibían, hermano, como a nosotros, en púlpito, con micrófono. Eso les tocó duro. Esos apóstoles, esos son verdaderos apóstoles, pagaron el precio. Sin embargo, nunca se rindieron. Y nosotros, mira aquí, mira este piso, qué lindo esto. Y aún así, hermano, hay gente que le aseguro que reniega. Mire qué bonita la electricidad, el sonido. Estas son bendiciones que estos hombres no tuvieron, pero tenían otras bendiciones, que entendieron los principios de cómo estar con la presencia de Dios. Entendieron, amado hermano, cómo atacar las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que aprender a ser soldados, buenos soldados, buen soldado de Jesucristo. Que el Padre le diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, yo sobre mucho te pondré. Que usted reciba aplausos de parte de Dios, bonificaciones, porque al soldado que hace bien su trabajo, ese lo llevan en ascenso. Empieza, hermano, allá, le quitan el pelo, lo levantan a las 4 de la mañana y de repente aparece en un cargo que ya ni se baja del carro. ¿Cómo ascendió? Hizo bien su trabajo desde un inicio. Hay hombres que quieren ascender. Yo le aseguro que hay hombres que quieren ascender, pero no quieren iniciar por abajo. No quieren hacer bien el poquito que se le ha encomendado. Haga bien lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. Sufra penalidades y usted va a ver la gloria de Dios, pero no reniegue. Dijo Pablo: dad gracias a Dios en cuanto, en todo. Es duro dar gracias a Dios en la tempestad. Es duro dar gracias a Dios en la crisis. Es duro dar gracias a Dios en la aflicción. Pero hay que hacerlo, porque Dios ama al agradecido. El que es agradecido toca el corazón de Dios. Hermanos, no reneguemos. Seamos fieles, seamos soldados dispuestos a ir donde Dios nos envía. Yo les aseguro que los soldados militares que hay aquí no son de aquí. Esos son enviados de otro lado, pero ellos tienen que estar dispuestos a vivir donde los manden. Y si los van a recibir con balas, ellos tienen que estar dispuestos. Pero cuando tú eres un buen soldado de Jesucristo, caminas recto y Dios te bendice. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Amén. Yo quiero ser rico un día, pero bajo la bendición de Dios, porque esa es la que enriquece, dice la Biblia. Y más allá de lo económico, espiritual. Yo quiero ser rico espiritual, que haya hasta para dar espiritualmente hablando, un buen soldado, pero sufre penalidades. Pero hay gente que por no sufrir cae a esto, o pone a su amigo de carnada. El soldado malo: vaya, ponete vos enfrente, yo que estoy atrás, y lo ponemos de carnada. Cuando vamos a evangelizar: vete tú, háblale tú. Hermano, todos tenemos la gran comisión, vamos todos en el nombre de Jesús. Vos es que tenés el don, aquí todos tenemos el don. Quizás no de predicar, pero de hablarle a alguien del amor de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Seamos buenos soldados. Pero le dice Pablo a Timoteo:
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué más? Sigue diciendo la palabra. Otra de las características es que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El buen soldado no se enreda en los negocios civiles, no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar al que lo reclutó, a quien lo llamó. Como hijos de Dios, no podemos enredarnos en los negocios del mundo con tal de agradar al que nos llamó. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es, qué dice? Enemistad contra Dios. No hay cosa más horrible que ser enemigo de Dios. Yo no he encontrado un enemigo de Dios en la Biblia que le haya ido bien. A todos les fue mal. Acá, todos estos reyes malvados que no se quisieron enderezar, Nabucodonosor, les fue mal, pero muy mal. Ahora, lo contrario a ser enemigo de Dios es ser su amigo. Y la única manera de ser amigo de Dios es haciendo las cosas que Él hace, es haciendo las cosas que Él nos ha encomendado. Entonces no nos enredemos en los negocios del mundo. Dice que el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, porque el buen soldado tiene que calificar, tiene que tener buena condición física, hablando del soldado allá afuera. El soldado aquí adentro tiene que tener buena condición espiritual, que cuando oren por los demonios se vayan en el nombre de Jesús, no que se le metan a él. Y yo leyendo cómo reclutan los militares de los Estados Unidos, wow, tienen que cumplir hasta con unos parámetros de estatura, condición física. Entonces, Dios es así también, hermano. Dios no mete a su ejército a cualquier tonto que solo va a ir a pegar el semillazo allá. Dios quiere guerreros, soldados valientes, que sepan usar el arma, que tengan condiciones espirituales, que cuando oren por los enfermos, la enfermedad tiemble, que cuando se reúnan para adorar a Dios, al cielo suba la adoración de un ejército que le alaba y que le adora. Entonces, esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. Usted no va a ver a un soldado de estos vendiendo papas fritas ahí, porque no es el trabajo de ellos. Hermano, a Dios le gusta que hagamos las cosas bien hechas. Amén. No se enrede en las cosas de la vida. El militar, el soldado, se caracteriza por vestirse diferente. Ellos deben de ser ejemplos, si usted no lo sabía, para nosotros, en higiene, en disciplina, en todas esas áreas. Entonces a ellos se les asigna un uniforme. Dios a usted, amado hermano, también le ha asignado una vestimenta. Usted ya no es el mismo de aquellos chirajos sucios. Dios vino y lo lavó con su sangre preciosa. Y como decía el hermano, tenemos que ser limpios, limpios como la nieve, blanco, blanco. Por eso dice el salmista: límpiame. ¿Con qué? Dice: con hisopo, a tal manera de quedar blanco como la nieve, limpio. El soldado debe de estar bien ordenadito. Hermano, nuestra vida espiritual también, su vestimenta, su manera de caminar. ¿Cómo se da cuenta usted que es soldado? No como Cantinflas, ¿verdad? Que le tocó en una de las películas recibir un niño y ese niño lo mordió y dijo: este niño va a ser policía. Lo mordido. Pero ¿cómo se da cuenta usted que alguien es policía? Que alguien, por su vestimenta, ¿verdad? Usted lo identifica. El cristiano también, su manera de vestir, su manera de caminar y hablar. Usted no puede caminar como los otros hombres allá afuera. Usted no puede ser el mismo de antes. Y si todavía lo es, se me hace que Dios no está contento con usted. Usted tiene que ser un buen soldado, que haga sentir orgulloso a su coronel, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá. ¿Quién eres tú?, le dijo David a Goliat, para que retes así los ejércitos del Dios Todopoderoso. Los ejércitos, porque nosotros somos soldados de Jesucristo, hermano. El soldado tiene que tener disciplina, no se enreda en los negocios de la vida, se separa de muchas cosas, dispuesto a vivir en otras condiciones, en otra dimensión. Tenemos que separarnos de toda cosa que nos afecta
para caminar delante de Dios, porque Él vendrá un día y arreglará cuenta. Nosotros también vamos a dar cuenta a nuestro Padre Celestial de todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermano. A Dios no se le escapa nada. Usted dice: aquí no hay cámara, no me ve el pastor, no me ve la pastora, aquí no me ve nadie. Gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? Hay un ojo que lo está viendo 24/7 donde usted vaya, hermano. Jonás tomó otra nave. La presencia de Dios lo estaba espiando. No importa dónde te metas, Dios te está mirando. Todo tu actuar, todo tu caminar, un día vamos a dar cuenta. Entonces, para ir terminando, hermano, ¿cuál sería nuestro perfil como un buen soldado de Jesucristo? Disciplinados. El cristiano debe de ser disciplinado. Y la disciplina no nace uno con ella. La disciplina se aprende. Aprendamos a ser disciplinados como buenos soldados de Jesucristo. Respetuosos, honestos. Hermanos, sabernos encaminar en la vida. Que la gente note que tenemos un buen perfil como buen soldado. Un buen soldado siempre está disponible. Amén. Un buen soldado está disponible a la hora que lo llame su coronel. Usted tiene que estar dispuesto a la hora que Dios lo llame y le diga: es tiempo de orar, ore. Es tiempo de leer la palabra, lea. Es tiempo de ayunar, ayune. Es tiempo de evangelizar, evangelice. Y usted dice: ¿cómo sé que Dios me habla? Quizás Dios no te habla directamente, pero Dios te ha dado pastores. A través de la sierva, Dios habla. Amado hermano, Dios puede hablarte a través de la misma palabra. Solamente debes de entender la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos soldados de Jesucristo? Que cuando se den los premios, yo quiero estar ahí. Como dijo un hermano, yo no quiero estar ahí por premios, pero sí quisiera estar allí con la frente en alto y saber que hice mi trabajo bien. Que cuando Dios te diga: buen siervo y fiel, no poco fuiste fiel, yo soy mucho te pondré. Póngase de pie esta noche. Y yo quiero que usted le diga al Señor: aquí está mi vida. Señor, gracias por llamarme a este cuartel. Gracias por llamarme a este ejército de valientes, de guerreros. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser ese buen soldado del que Pablo estaba hablando. Y quiero decirte, el buen soldado no deja de ser soldado cuando se va del cuartel. No deja de ser soldado cuando se quita el uniforme. El buen soldado sigue siendo soldado. El buen soldado de Jesucristo no solo es soldado en la iglesia, también es soldado allá afuera. El buen soldado de Jesucristo no solo es soldado en la iglesia, también en el trabajo, en la casa, en la familia. Vamos, levanta tus manos y dígale: Señor, aquí está mi vida esta noche, aquí está mi corazón. Si hay algo que no estoy haciendo bien, hermano, porque tenemos que ser humildes y sencillos. Si hay algo que no estoy haciendo bien, dígale al Señor: corrígeme, Padre, corrígeme. No quiero ser un hombre más de la hermosa, no quiero ser un hombre más, quiero ser un soldado guerrero. No quiero ser un número nomás, no solo quiero ser un número, quiero ser alguien dispuesto que cuando tú me necesites yo ahí esté. Padre, te presento todos estos hombres esta noche. La vida de mi hermana que nos acompaña también, los pongo en tus manos. Yo sé que hay batallas que nos están peleando, muchas veces en silencio. Dios te dice esta noche: guerrero, tú eres mi guerrero, en quien yo he confiado. Te he dado un arma, te he dado un uniforme. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Nunca has estado solo en la batalla de la vida. Nunca has estado solo. Yo he estado contigo. Vamos, el Señor está aquí esta noche. El Señor está aquí esta noche. El Señor te dice: no te desmayes. Yo estaré contigo. Vamos, guerrero, levántate en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, soldado. Levanta tus manos, soldado. Levanta.